Sí. Las gafas. Bueno, hoy estamos en la comunidad de Muy Rara, reunidos con uno de mis mayores, mi tío Germán Aguilar Epiello. Vamos a hacerle una entrevista con las siguientes preguntas. Tío, ¿cómo se convierte usted como líder guayú en la comunidad o en el pueblo guayú, en esta zona? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, mi nombre es Germán Aguilar Epiello, como usted bien lo ha dicho. Para convertirse en un liderazgo y sobre todo una particularidad. El liderazgo hay que mirarlo desde dos ópticas. El liderazgo dentro de un proceso propio del pueblo guayú y el liderazgo combinado entre la interculturalidad de la otra cultura arijuna. Para combinarlo es cosa difícil, no es fácil liderar un proceso que interactúe en las dos cosmovisiones de proceso social. Primero, hacerlo con sentido de pertenencia. Lo primero que tenemos que luchar por es el conocimiento histórico propio de la evolución del pueblo guayú o de la comunidad guayú. Y la otra es tener una visión, una noción de lo que es la cultura occidental, o sea, lo arijuna. Jugarlo sin salir de lo propio, combinarlo, asimilarlo uno al otro y combinarlo. Y hay una gran diferencia que el Estado colombiano nos ha regalado como prerrogativa, que es primero el reconocimiento. El Estado colombiano reconoce a los pueblos, a sus instituciones, a sus autoridades, a su costumbre, a su ley, que es los usos y costumbres. Cuando nos reconocen, nos está diciendo, actúen libremente, no se vayan a apropiarse con otras formas diferentes, sino la de ustedes. Cuando nos hacen ese reconocimiento,